Tenemos excelentes noticias respecto a la consulta en contra de los expresidentes que se está deliberando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Recordemos que el proyecto de Luis María Aguilar es mencionar que esto es anticonstitucional, que se está en contra de los expresidentes, que no procede por afectar a sus derechos humanos. Tu cola, le está diciendo el presidente Saldívar, el presidente de la Corte, a Luis María Aguilar, este juez calderonista, que sigue apostando por el proyecto de proteger a los expresidentes, a pesar de que el pueblo se está manifestando ya incluso a las afueras del recinto de estos mequetrefes. Sin embargo, el voto del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Saldívar, es en contra del proyecto de Luis María Aguilar. Esto lo que quiere decir es que está a favor de que se haga la consulta y le está brindando al pueblo la oportunidad. Le dice, el pueblo tiene la capacidad para decidir sobre la vida pública del país. Para ver cuál fue la resolución del presidente Saldívar, acompáñame a la pantalla de Pinolillo, que es el secreto raro y que te da vida. Ponle pilas a tu vida para saber qué fue, cómo justificó que está a favor de lo que el tigre quiere. Adelante, ministro. Pruebas desahogadas en el juicio al margen de cualquier otra razón o motivación. Así, es claro que los efectos de una consulta sobre la política criminal, como la que aquí se plantea, no podrían tener efectos vinculantes para las autoridades de procuración e impartición de justicia, en el sentido de obligarlas a actuar o no actuar al margen de las normas y principios que rigen el ejercicio de sus atribuciones. Pero que la consulta no pueda tener efectos vinculantes en este caso, aún en el supuesto de que obtenga una participación del 40% de la lista nominal de electores, no implica que la materia de la consulta esté prohibida. Entre las materias vedadas a la consulta no hay ninguna que se relacione con la posibilidad de que tenga efectos vinculantes para todas las autoridades involucradas. Además, no debemos confundir la procedencia de la consulta con sus efectos vinculantes. La procedencia está determinada por el artículo 35 constitucional, en el sentido de que pueden consultarse todas aquellas materias que no estén expresamente prohibidas, interpretando las excepciones en forma estricta. En cambio, los efectos vinculantes dependen, por un lado, de que se alcance el umbral de participación y, por otro, de que las autoridades competentes puedan constitucionalmente actuar en el sentido de la consulta conforme a las normas que la rijan. En suma, la interpretación correcta del artículo 35 constitucional debe ser en el sentido de que hay consultas que por su propia naturaleza pueden ser vinculantes cuando se cumpla con la participación mínima y otras que por su propia naturaleza no pueden serlo para todas las autoridades involucradas cuando sus facultades son de ejercicio obligatorio o reglado. Esta visión no implica que en tales casos la consulta carezca de cualquier efecto jurídico relevante, ni que se traduzca en un ejercicio banal o redundante, pues la consulta popular cumple una función política de primer orden, el abrir las puertas a la voz ciudadana, promover la reflexión y la deliberación pública. En el derecho comparado existen numerosos ejemplos de mecanismos de consulta popular que no son vinculantes y no por eso son menos válidos para la democracia. Algunas de estas consultas realizadas han tenido lugar en Argentina, Noruega, Finlandia, Suecia, Reino Unido, Francia, los Países Bajos, Austria, Australia, entre otros países. Y aunque en ninguno de estos casos las consultas han tenido efectos vinculantes para las autoridades, se ha demostrado que pueden llegar a tener resultados importantes en cuanto al rumbo de la política pública e incluso cultural de un país. Así, la interpretación más coherente de nuestro diseño constitucional, que además permite maximizar sus principios y valores, es entender que la obligatoriedad de las consultas es una cuestión contingente que depende no solo del nivel de participación alcanzado, sino de su propia materia, y que solo las autoridades que, conforme a sus competencias, puedan actuar en el sentido que arroje la consulta, están obligadas a observar el resultado. He afirmado a lo largo de esta intervención que la materia de la consulta no está prohibida por la Constitución. Debo ahora ahondar en ello. Contrariamente a lo que sostiene el proyecto, y bajo la premisa de que esta consulta no puede tener efectos vinculantes para las autoridades de procuración e impartición de justicia, aun en caso de que se obtenga un 40% de participación, considero que la presente consulta no busca restringir los derechos humanos o sus garantías.
Para que esto fuera así, la materia tendría que versar sobre la suspensión o limitación de la existencia, vigencia, titularidad, los principios o el carácter contramayoritario de los derechos fundamentales. Esto no es lo que se plantea en el caso. No se está sometiendo a consulta si deben restringirse o limitarse derechos fundamentales. La materia de esta consulta se limita a pronunciarse sobre el diseño y el rumbo de la política criminal del Estado, lo cual no está prohibido por el artículo 35 constitucional. La justicia criminal es un área especialmente sensible a la participación pública. Como ha señalado un sector de la doctrina, el derecho penal moderno debe edificarse sobre la base de una mayor participación ciudadana, tanto en lo que respecta a la creación del derecho penal como en su aplicación. Esto es fundamental para el buen funcionamiento de cualquier sistema de justicia penal, pues entre mayor inclusión y participación ciudadana existe en el diseño de la política criminal, mayor aceptación y legitimidad obtiene de la sociedad. En contraste, una política criminal abstraída y alejada de los sentimientos de justicia y los valores de la ciudadanía corre el riesgo de perder su legitimidad. En esta línea, esta Suprema Corte tiene hoy la oportunidad histórica de actuar como un auténtico tribunal constitucional para darle un sentido verdaderamente democrático al mecanismo de consulta popular, reconociendo que puede funcionar como un instrumento para acercar la política criminal a la sociedad y con ello generar insumos que permitan a los órganos de la democracia representativa diseñar un derecho penal más democrático, incluyente y verdaderamente cercano a los intereses y preocupaciones de la ciudadanía. Esto no significa que la justicia penal deba quedar al mar a merced de la opinión pública. Como en cualquier Estado democrático y constitucional de derecho, la voluntad popular, especialmente en el ámbito del derecho penal, tiene límites y en ningún caso puede pasar por encima de los derechos fundamentales, los cuales, por definición, son contramayoritarios. De lo que se trata más bien es de transitar hacia un modelo de democracia más plural e incluyente, que permita conocer la percepción de la ciudadanía y tomarla como insumo para el diseño de la política de Estado. Ello, por supuesto, en el entendido de que corresponde a las instituciones de la democracia representativa estructurar racionalmente esta voluntad conforme a los límites que la Constitución establece, los cuales están además sujetos a control judicial. Así, lo que no podemos hacer es cerrar las puertas a la opinión ciudadana por temor a un escenario catastrófico de populismo penal. Los riesgos de una democracia débil o mal entendida no se solucionan clausurando los debates, la libertad de expresión o la participación ciudadana. Los problemas de desinformación y de la llamada pseudo-opinión pública se resuelven comprometiéndonos con un proceso serio de debate, de intercambio robusto de información y de genuina reflexión social. Es ahí en donde debemos enfocar nuestros esfuerzos. Si queremos que la democracia deliberativa funcione y sea una realidad en nuestro país, debemos confiar en la ciudadanía y en nuestras instituciones representativas, las cuales funcionan como intermediarios racionales entre la opinión ciudadana y el derecho. Pero sobre todo, debemos confiar en las instituciones de impartición de justicia, en quienes está depositada la función de salvaguardar los derechos y las garantías fundamentales de todas las personas, incluso frente a las mayorías. La protesta refiere que la materia de consulta viola la presunción de inocencia, pues conlleva una exposición mediática estigmatizante que puede desembocar en la ilicitud de pruebas o incluso en un efecto corruptor de todo el proceso, o bien en que los jueces inicien un proceso penal con una idea preconcebida de que el acusado ha cometido el delito que se le imputa. No comparto estos argumentos. En primer lugar, la consulta que se nos plantea no expone a nadie como culpable, ni es sugestiva. La materia de la consulta no asume que las personas que menciona son responsables, ni tampoco busca que la ciudadanía decida su culpabilidad. Lo que la consulta busca conocer es simplemente si la ciudadanía está de acuerdo en que las autoridades investiguen y en su caso sancionen su presunta responsabilidad en la comisión de delitos conforme a las leyes y los procedimientos aplicables. En este sentido, es falso que la consulta implique una exposición mediática estigmatizante y, por tanto, que pueda generar un efecto corruptor en las eventuales investigaciones que se realicen. Por otra parte, tampoco comparto el que la consulta va a provocar una presión desmesurada sobre las autoridades de procuración e impartición de justicia, pues estas podrían sentirse obligadas a actuar de un modo u otro derivado del resultado, lo cual, en última instancia, también pondría en tela de juicio la presunción de inocencia. No podemos presumir
que nuestras autoridades de impartición y procuración de justicia van a faltar a sus deberes constitucionales. Hacerlo es dar por sentado que las juzgadoras y juzgadores federales son parciales, o que las y los fiscales que integran la Fuerza Federal de Procuración de Justicia carecen de integridad. Pensar que la opinión pública va a contaminar el desempeño de jueces y fiscales es suponer que las autoridades no están capacitadas para desempeñar su trabajo con imparcialidad y profesionalismo. Esta es una narrativa muy peligrosa en un tribunal constitucional y nuestro papel es rechazarla categóricamente con nuestra decisión. Además, como sabemos, en el caso hipotético de que alguna autoridad actuara de forma arbitraria, nuestro sistema cuenta con recursos judiciales efectivos y al alcance de todas las personas que permiten revisar y corregir cualquier anomalía de ese tipo a la luz de una extensa doctrina constitucional que hemos construido en materia penal. Esta robusta doctrina constitucional también es un dique de protección que no podemos obviar al tomar esta decisión. Contrario a lo que afirma el proyecto, la consulta tampoco viola el principio de igualdad. La consulta tiene una finalidad constitucional consistente en recabar el sentir social para orientar la política criminal del Estado, escuchando la voz de la ciudadanía. Además, como ocurre con la protección dual en materia de libertad de expresión, los límites del escrutinio público son más amplios si se refiere a personas que, por dedicarse a actividades públicas o por el rol que desempeñan en una sociedad democrática, están expuestas a un más riguroso control de sus actividades y manifestaciones que aquellos particulares sin protección pública alguna. No podemos obviar que los expresidentes son personalidades públicas que ocupan una dimensión política e histórica en nuestro país y, por tanto, se convierten en sujetos de interés para la deliberación pública. En suma, toda vez que el ejercicio de las atribuciones de procuración e impartición de justicia está blindado por las normas que establece la Constitución, no advierto ningún impacto inconstitucional previsible de la consulta. Señoras y señores ministros, el constituyente diseñó un mecanismo de participación democrática, abierto, incluyente y de gran amplitud para recoger el sentir de la sociedad sobre el rumbo del país. Una ventana para integrar la voz de todas las personas al debate público sin intermediarios. Esta Suprema Corte no puede coartar el derecho a la participación democrática a la ligera, so pretexto de evitarle a nuestras instituciones una tentación hipotética, una tentación pensada desde la supuesta incompetencia de nuestras autoridades y desde la desconfianza en nuestro diseño constitucional. Nuestro sistema establece autoridades de procuración e impartición de justicia autónomas, técnicas, independientes y robustas. Nuestra labor es interpretar este diseño en su mejor luz y no poner en tela de juicio la integridad de sus miembros. Como Tribunal Constitucional, hemos contribuido siempre a la consolidación de la democracia mexicana a través de la construcción de una nueva cultura constitucional, la defensa de la división de poderes y del federalismo, el control de las normas en materia electoral y el desarrollo robusto de los derechos humanos. A través de nuestra función hemos sido fuente de estabilidad democrática. Este asunto nos presenta la oportunidad de afianzar este legado, interpretando de forma expansiva los alcances de la consulta popular para liberar su potencial democrático. Si tenemos éxito, habremos inaugurado una nueva etapa de nuestra vida democrática, marcada por la posibilidad real de hacer efectiva la participación ciudadana en la deliberación pública y con ello la consolidación de nuestras aspiraciones constitucionales más profundas, de paz, igualdad, justicia y bienestar social. Por todas estas razones, estoy en contra del proyecto y así votaré. Tiene el uso de la palabra el señor. ¡Tómala, Luis María Aguilar! Te cayó la voladora y el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sometiéndose a la voluntad del tigre, a la voluntad del pueblo, a la voluntad del presidente López Obrador. Gracias, presidente, y estaremos pendientes de la resolución final. Ya córtale, pirata.